Pues no lo veo acá. Está ahí. No. Está, porque hubiera estaba de más para hacerlo acá en conjunto, entonces está. Pará, acabo de ver a Gastón moverse y estás ahí. ¡Ah! Gastón, ¿estás ahí? La Llegó sorpresa. la compu para hacer la transición. Claro, para no perderte un segundo. Yo pensé que era Rodo que estaba entrando. Yo me puse los audífonos para disimular. Pausa. Sí, porque con la ansiedad y lo que nos vamos a compenetrar con la presentación, iba a ser un quilombo si estábamos separados. Nos íbamos a interrumpir todo el tiempo. Iban a pisar todo el tiempo, obvio. Bueno, ¿querés manejar el mouse? Dale. Acá está el jefe. Tanto preparamos que ahora estoy nerviosa. Bueno, si hay alguna consulta o algo, nos gritan. Bueno, un poco en realidad, como contaba Clary, es contarles lo que fue un poco nuestro proceso allá hace muchos años cuando nosotros cursamos. Lo primero que queríamos empezar con una frase que es que sabemos que parece mucho, pero al final van a ver que sí, es mucho, de dos autores, Ana y Gastón, que nos parecía que servía como para irnos metiendo un poco en tema. Lo que nosotros estuvimos viendo la clase pasada, la vez que vino el observatorio, que yo medio que en la intervención planteé el tema del esquema como en parte de un proceso más largo. Nosotros lo que queríamos era mostrarles cómo hoy por hoy, si bien ustedes o la mayoría están como trabajando acá, cuál es el camino, o sea, qué es lo que vino antes, o sea, como pasar por un poco esos puntos que ustedes están pasando ahora, o que algunos ya pasaron, que nosotros pasamos, y qué es lo que viene después del esquema. Y cómo el esquema funciona como, justo queda en el medio, Bisagra. como bisagra, y que te ayuda a ir para atrás y también ir para adelante, en cada parte. Antes que nada, para ponerlos un poco en contexto, cuando Clary y yo cursamos Taller 5 en 1987, la propuesta incluía una exploración en grupos de 4 a 6 estudiantes, una exploración en duplas, y después la entrega final era individual, eran 2 paneles infográficos a 1 tamaño vertical. Tamaño vertical, nada que ver. Tamaño A1 en formato vertical. Y un panel de infográfico y un panel de proceso. Y una presentación de 5 a 10 minutos, en los cuales Bea te avisaba a los 5 y a los 10 se cortaba. O sea, no se seguía hablando después de los 10 minutos y nadie se lo cuestionaba. Posta, historia real. Siempre antes había más rigor, ¿viste? Entonces, ¿Cómo fui cambiando, no? Increíble. Me voy ablandando con los años, es terrible. Pasa que fueron casi como 3 décadas. Bueno, nosotros en base a eso lo que les planteamos es ir uno a uno los puntos que les marcábamos recién, como para que entiendan un poco lo que fue el proceso nuestro y que vean algunos puntos en común con lo que está haciendo el proceso ustedes. Bueno, nosotros trabajamos con la Escuela Sustentable, no sé si la conocen, está en Jauregui Berry. Fue la primera escuela sustentable, el primer airship, digamos, que era escuela de América Latina. Y bueno, para esto trabajamos tuvimos una mesa redonda de preguntas a TACMA, que era la organización que generó el proyecto, y hubo gente de primaria también en esa mesa. Sí, tuvimos un compañero justo del taller, que la madre era funcionaria, no me acuerdo si era presidenta o algo, era de ANEP. Era de ANEP y había estado en el proceso de esto, o sea, como en esa parte más burocrática que tuvo el proyecto. Y bueno, nada, fue con ellos, Sí. nada. No, y con la materia salida de facultad, que también estaban trabajando en un proyecto con la escuela. Bien. Es una escuela pública.
Sí, es una escuela pública que ya existía, o sea, era la 294 de Jauregui Berry, que tenía como, o sea, ellos hicieron toda una investigación ahí de escuelas que realmente necesitaban como ser prácticamente reconstruidas, y eligieron esta escuela que tenía las características como adecuadas para poder explotar todo lo que era la nave de tierra, y que se llaman así, que es el airship. ¿Tá? Y además, eso, Sí, igual ahora, tranquilo. lo necesitaba, eso lo contamos mejor sí. después. Nada, un poco contarles paso a paso quiénes eran estos, como los grandes titulares en nuestra investigación. Uno, por un lado, fue la escuela la 294, después estaba Airship Bioarchitecture, que era el método constructivo Marca registrada de Michael Reynolds. De Michael Reynolds, que era el arquitecto, que nada, tenía como 6 principios constructivos que en definitiva lograban que el edificio, o sea, sea un organismo vivo, o sea, se pudiera autosustentar. Bueno, Michael Reynolds, capaz que alguno de ustedes lo conoce porque vino ese año o antes, no sé, Ese. Vino a dar una charla a la facultad, que lo trajeron, que además creo que parece que había sido furor, o sea, se había llenado gente, no había muchos lugares, no me acuerdo. No había una pantalla en el hall, ahí estaba a full. En realidad era como para presentárselos nomás. Y después el grupo TACMA, que era una organización sin fin de lucro, que nada, estaban como muy enfocados en su momento por temas de educación y sustentabilidad. Clary los conoce un poco más. Sí, en realidad ellos, o sea, se inició como con un grupo de amigos que uno, el de, acá puedes mostrarlo en manos, que después terminó con medio bigote el estrés del proyecto y la otra mitad pelado, vio el documental de Michael Reynolds, que era, ¿cómo era? Guerrero de la Basura. Guerreros de la Basura, y se copó, dijo, hay que hacer algo con este loco, hay que hacer algo con este loco, tal, empezó a decir a algunos amigos, y los que se colgaron dijeron, está de más, le mandaron un mail, Michael Reynolds respondió, y bueno, mucho en el medio, pero hicieron la escuela sustentable trayéndolo a él y a Ersh. Que además había sido una inversión, porque habían invertido pila de plata en traerlo y demás. Bueno, la escuela está en Jauregui Berry, creo que está en el kilómetro 79, se puede ver desde la ruta, algo que tuvo como su parte positiva, que tenía mucha visibilidad, pero también esa visibilidad tuvo su parte negativa, dado que no dejaba de ser una escuela pública, que había muchos padres que, bueno, sus hijos estaban ahí, y constantemente había turistas que ni siquiera pasaban y ni siquiera pedían permiso, se metían para adentro a sacarse fotos y demás, y es como, sí. Como que se veía como... Si bien había visitas guiadas y todo, como que igual la gente frenaba, se bajaba, y aunque no entren a la escuela porque no se podía, estaba todo el tiempo rodeada. Entonces, bueno, de todo lo que fue como la investigación y eso como el mar de datos en general, hicimos como una primer limpieza de datos y empezamos a encontrar, bueno, algunos conflictos en esta mesa redonda que comentaba Clary, que nos juntamos con todos ellos después de haber visto los archivos, y empezamos como a evacuar dudas o preguntas, y empezamos a identificar, bueno, capaz que no es identificar, sino reinterpretar capaz que algunas cosas que ellos nos habían dicho, empezamos como a sacar algunas cosas y a querer saber más de otras. Bueno, encontramos que el vínculo con la comunidad estaba siendo como un poco complejo entre la comunidad y la escuela, y como que también desde TACMA tenían como ahí un tema de cómo acercarse, cómo trabajar, cómo generar como ese vínculo, que la comunidad no se terminaba de apropiar de la escuela. En comparación con el uso que se hacía en la escuela anterior, que se daban clases de yoga, se usaba para otras actividades, la escuela esta tenía un montón de otras posibilidades y no se estaban aprovechando para nada. Y la característica de que era un organismo vivo implicaba que tenía que estar funcionando. O sea, si la escuela estaba parada, no vive. No sé si... Después lo vamos a ver más adelante con los principios, pero... O sea, se apelaba, sí, a generar pertenencia ahí en la comunidad y no se estaba logrando. Exacto. Y bueno, después un montón de otros términos que se los comentamos: costo, financiación, la parte de materiales, donaciones, la parte de trámites, entes estatales, la parte más burocrática. Y de eso nosotros pasamos a hacer como un análisis personal. Bueno, la comunidad al final no es un tema del vínculo a que bueno, la comunidad no conoce lo que llevó, el esfuerzo que implicó el proceso, si bien estuvieron ahí, no fueron conscientes de toda la otra parte del proceso que no se veía,
que era ir a luchar con los entes estatales, conseguir las habilitaciones. La plata, la que plata. la ponían las empresas. Exacto, pero también tenían un límite, porque por la ley tienen un tope en las donaciones, entonces tenían que buscar otras formas de donar, nada, una tranza, y muchas cosas que no eran visibles para la comunidad. Entonces, como bueno, el impacto que tuvo en Jáuregui Berry, el impacto que tenía en el medio ambiente. En Uruguay era la primera escuela autosustentable de América Latina, con todo lo que se implicaba, repercusión en medios y demás. Y nos empezamos a cuestionar unas cosas, bueno, temas de comunicación, estamos teniendo problemas de comunicación, nada, empezamos como por ahí. Y llegamos al primer esquema. Que en nuestra época también eran, o sea, en grupos ampliados, entonces para este esquema fuimos 4 personas, para esta etapa, haciendo como esta primera recopilación de datos, como con todo lo que teníamos volcado en algo que queríamos, o sea, conectado de la manera que pudimos. Exacto. Y nada, o sea, estaba como bastante muerto de hambre todavía, porque fue como una primera aproximación, tiramos un Estaba bien, centro, igual. pero fue como una primera aproximación, pero cuando vas a cada uno de los puntos, por momentos tirábamos el número y nos íbamos, estaba listo, ya pusimos medios, notas, hasta 23 notas en una web, listo. Le sacamos muchas cosas de Fin. planillas, sin tanto análisis, por un tema de tiempo. Exacto. Como siempre, o sea, el esquema empieza primero con titulares o con nombres, y después, a medida que va avanzando, empieza a crecer. Ahí fue que empezamos a ver, como estábamos nosotros dos, si bien era un grupo ampliado, estábamos nosotros dos a cargo del esquema, empezamos a encontrar, bueno, intereses, por un lado de Energy, por el otro lado en la escuela. Teníamos a Tagma como que enganchaba a los dos, porque los dos teníamos un interés de que Tagma fuera nuestro comitente. Y ahí empezamos a encontrar, bueno, algunos puntos, ¿no? Las colaboraciones que nos habían quedado en un lugar específico del esquema que no nos permitía seguir creciendo, entonces tuvimos que sacarlo, y sobre todo porque ellos nos plantearon que las donaciones habían sido como clave. O sea, había una donación en particular que fue de Nevex, que había sido como el 90% de lo que se había necesitado para el proyecto, era como demasiado importante. Y después otros puntos, acá la parte gigante está del medio del chorizo, es en materiales, que era un archivo que era solo materiales, una planilla de Excel con no sé cuántas filas y columnas, y nosotros habíamos puesto solo un listado, y fue como, esto igual no lo vamos a usar, y no, o sea, tenemos que igual tenerlo, por más que no lo vayamos a usar, porque no sabemos si no lo vamos a usar después, y era muy engorroso, y fue, bueno, lo terminamos haciendo. Y también cosas que después sacamos, como en acá la parte, un cronograma que ellos era tentativo, pero que después se había usado, lo terminamos eliminando. Y después también el cuestionarnos si algunos elementos que habíamos puesto nos servían o no nos servían a medida que íbamos avanzando en el proceso. Otra cosa que fue clave, porque llega un momento que a medida que crece el esquema, te empiezas a olvidar en qué parte del esquema está la información. Entonces empezamos como, acá igual ya empezamos como a trabajarlo por separado. Esto es como una codificación que armé yo para mi esquema, que tenía 10 jerarquías tipográficas, o sea, 10 niveles de lectura. O sea, Tongas ya arrancó la infografía desde el esquema. Y obviamente referencias cromáticas y otro tipo de referencias que ayudaban. Para los dos era muy importante el factor humano, entonces como que buscar un recurso que permitiera rápidamente identificarlo en cualquier parte de la infografía del esquema. Y bueno, ahora les vamos a mostrar los dos, porque este año encontramos los dos esquemas finales. Les voy a mostrar primero el completo y después lo recorremos, ¿no? Esto es lo que terminó siendo nuestro esquema final. Con bastante... Nada, como para que vean dimensiones, espacios, tamaños y ejes temáticos también, ¿no? O sea, nosotros dejamos a Tagma en el... Bueno, en realidad este es el que terminé siendo yo. Tagma quedó en el medio, sí, como la importancia que tenía para nosotros, más allá que no íbamos a hablar de ellos, nosotros estábamos hablando como si fuéramos ellos. Entonces teníamos que tener bien claro quiénes eran, de dónde estaban parados, cómo iban a comunicar, cuál era su vínculo con cada uno de los puntos. Entonces nosotros ahí, como verán, todo lo que está en amarillo son puntos o comentarios o relativo a personas o al factor humano. Entonces además, Sí. No, que además la realidad es que acá, digo por esto de que Tonga dice que al final igual no era de lo que íbamos a hablar puntualmente, pero sí nos pasaba mucho
de poner todo lo que nos interesaba. Y es verdad que decíamos, estaba bueno, capaz que yo me voy a enfocar más en esto, es lo que más me cuelga, pero nunca sabíamos hasta dónde iba a llegar eso y con qué le íbamos a terminar relacionando finalmente en la infografía. Entonces, como que toda información donde veíamos conexiones, nos parecía importante como agregarla al mapa de información para poder después contar con ella si la necesitábamos. Exacto. Incluso pasó que en las siguientes instancias, pues después cuando trabajamos con el esquema sobre las exploraciones, que lo hicimos con otras duplas, nuestras otras duplas les interesaba y les sirvió nuestro esquema. Y a nosotros también nos pasó que en el armado del esquema lo estamos haciendo en conjunto, entonces Clary decía, bueno, te aviso que agregué tal cosa en tal archivo, te lo paso para que, dale, perfecto, es el último, dale, y ¿sabes que yo agregué? Y estábamos como en un ida y vuelta donde nunca terminábamos porque lo que agregaba el otro, que era porque le servía al otro, era como, bueno, pero lo agrego por las dudas, porque en realidad no sé si no lo voy a necesitar en el futuro, claro. Y además me entra perfecto acá, y tiene sentido con esto y con esto otro. Claro, ya estábamos en la fase individual, pero nos seguíamos compartiendo la información y tal. Exacto. Nada, en realidad Fue como un poco adictivo, no podíamos parar de agregar. Tal cual. Lo que estaba bueno ver era como así, a rasgos generales, es que fácilmente, si bien acá en el centro están como los 5 ejes, construcción, comunicación, comunidad, educación y gestión, rápidamente se puede seguir el hilo y identificar en qué parte del esquema se habla de cada parte. Después a través de subtítulos o diferentes tipos, diferentes códigos, nada, son como formas de ayudar rápido al ojo a acordar y al cerebro a acordarse dónde está guardada cada una de esta información en el esquema. ¿Te das cuenta que te acordás hasta el día de hoy? Me acuerdo, exactamente. Yo no puedo decir lo mismo. No, y no este me acuerdo tal día. fue el que terminó siendo Ana Clara, que en realidad, si lo ven, es muy similar en cuanto a campo de información. Tiene algunos cambios de movimientos en algunas partes. Sí, hay una reorganización, pero muy básica, y después está que yo también usé menos jerarquías, usé más que nada los colores, como... y sí, los colores, tamaño de tipografía, y bueno, nada, con eso ya me organicé la información en esa etapa. Y un tip que nos sirve hasta el día de hoy es el tema de trabajar los párrafos con tipografía condensada, porque muchas veces tenés que tirar un párrafo y si no, tipo, se te llena. O sea, ¿vieron el esquema del observatorio que mostró el Barba la clase pasada? Obviamente. Claro, el esquema que mostró el Barba, que lo estábamos haciendo del observatorio, era un primo de este esquema. O sea, tiene como muchos códigos similares, porque como son herramientas para nosotros, eso, por eso siempre les digo que busquen cuáles son las herramientas que funcionan mejor para ustedes, y que les ayuden a ustedes a acordarse o... Nada. Hay una pregunta en el chat que dice, consulta, ¿esto se tomaba como pieza de entrega o era más una pieza específica para ayudarlos a ustedes a generar las piezas? Era una entrega, pero no llevaba nota, o sea, era como esta, como ahora. Lo mismo que ahora, o sea, eso se mantiene. Exacto. No lo hemos cambiado. El No, esquema... lo nosotros como para tener un insumo. Sabemos que el esquema es una parte fundamental del proceso de diseño, ¿no? En Taller 5 compartimos esa idea, y por lo tanto lo exigimos como una pieza de entrega. No, y además está bueno, tipo, en un momento dejar de agregar cosas al esquema. Entonces también está bueno tener un momento que decís, hasta acá, y la información nueva que aparezca, veré, de última, no sé, se ve. Pero también está bueno como cerrar la parte de investigación y análisis y poder seguir, porque si no, seguís en esta. Si yo recuerdo enviarlo, o sea, no sé, la clase era a las 6 y se mandaba por mail, y, o sea, encontré ese mail para encontrar el esquema, y mandarlo 6 menos 5, porque hasta esa hora lo estuve haciendo hasta irme a la clase. Tal cual. Bueno, después de la parte del esquema pasamos a, bueno, en base a toda esta información que tenemos y ya como una intención, cada uno terminó el esquema como, bueno, una intención, un público, un comitente, ¿cómo pasamos eso a gráfico? Acá es donde empieza como, bueno, a meterse la parte creativa y la parte de la solución de determinados problemas. Empezamos, bueno, cómo lograr que la comunidad entienda un proceso, el esfuerzo, la cantidad de obstáculos que superaron, un montón de cosas que habían estado invisibilizadas, que era como, ¿cómo hacemos para mostrar esto que por general no se ve? De una manera que además sea fácil de entender, que genere un vínculo, que permita que la comunidad después también lo utilice, o que Tagma también lo utilice después. O sea, era como... Claro, en el caso de Tongas, la comunidad era el público
O sea, Tonga quería hablar como desde Tagma a la comunidad. En mi caso no. En mi caso era desde Tagma a... ellos se presentaban mucho a charlas, congresos, cosas de sustentabilidad, jornadas, yo qué sé. Y yo les pregunté directamente, che, ¿qué les sirve a ustedes tener como insumo para, no sé, para como organización? Y les servía eso, mostrar también en estos lugares, poder contar lo que habían hecho y tal, y el por qué, o sea, como desarrollando lo que es el Airship y para cómo funciona. Exacto. Y bueno, nada, ahí pusimos algunas de las cosas como procesos complejos, burocráticos, que muchas veces es con lenguaje técnico, de materiales, de procesos, de tiempo, de arquitectos. Y el tema en el caso mío que trabajé con la comunidad, la predisposición que no era la mejor, o sea, no estaban en su mejor momento, Un desafío. la pareja. En parte de ahí, bueno, nosotros justo en ese año, como les dijimos al principio, tuvimos 2 exploraciones, una de un grupo ampliado que exploraba temporalidad y otro que exploraba la representación en duplas. Algo re interesante para contar acá, que allá por 1987, nosotros después de la entrega de esquema es que elegimos como grupo para las exploraciones. No lo tuvimos que definir antes. Entonces, nada, como ahí mismo en esa clase dijimos, nuestros intereses son medio distintos, ni siquiera trabajamos juntos en las exploraciones. O sea, teníamos todo ese esquema, pero todo, o sea, compartido, pero nos sirvió para caminos totalmente distintos. Y nuestros integrantes del grupo después de las exploraciones usaron nuestro esquema que tampoco estaba enfocado a lo que yo necesito. Es como que perderle el miedo también a que la exploración después no me va a servir para nada, o que lo que hago en grupo ampliado después capaz que yo tengo que transformarlo en algo más específico. Es como que se puede ir ajustando levemente, pero o sea, la riqueza de trabajarlo en grupo está de más, porque todo esto, hacerlo solo en los plazos y los tiempos de taller, como que no. Y mucho menos en la vida real, que menos tiempo. Nada, no queríamos dejar de comentar el tema de las exploraciones. Sobre todo que la segunda exploración de la representación fue después en la que devino en las 2 infografías finales. Como que, por un lado, pasando a la siguiente etapa, que es la construcción de las piezas. Bueno, yo elegí la maqueta con, en realidad, ahí va, la exploración, no vamos a mostrar nada de las exploraciones porque no, como este año no se van a usar esas 2, nos pareció que no daba, pero en la segunda exploración, con la dupla con la que trabajé, elegimos hacer una maqueta, porque era eso, como mostrarla en representación, y también nos unimos porque nos copaba mostrar los principios y cómo funcionaba la escuela, así que decidimos hacer la maqueta. Creo que había un fin de semana para hacer la exploración, o sea, no sé cómo era. Igual, Sí, igual que ahora, es igual que ahora, es ahí va. lanzamiento, una clase de consulta y se entrega. O sea que en ese sentido tampoco cambiamos. Ah, Y perfecto. solo a modo de marco, estas exploraciones que eran le llamábamos de representación, y los estudiantes tenían que elegir entre 3 formas de representar. Maqueta o volumétrica, le llamábamos, ilustración o fotográfica. Esas eran las premisas. Luego cada uno resolvía cuál elegía y qué hacía con ese tipo de representación. Exacto. Está dentro de nosotros elegimos la volumétrica y me acuerdo patente, como le estábamos contando a Emily la idea y nos decían, pero no llega, porque era hacer toda la escuela y mostrar los principios y no sé qué. Y creo que en la clase de consulta no teníamos nada, esa clase estábamos como pensando la idea, así que era, pero les va a dar el tiempo y nos internamos no sé cuántos días, en mi casa fue como la sede Airship miniatura, para hacer la maqueta de la escuela y algunos cortes como para representar el funcionamiento. Esta tremenda, sí, la pusimos acá y yo la puse en la infografía, pero fue increíble que nos matamos haciéndola y después dijimos, pero esto no nos sirve para representar nada, y después tuvimos que hacer otras maquetitas y esta quedó como para la foto porque no se podía mostrar mucho. Bueno, esto en realidad no fue para la exploración, pero ya es parte de la infografía. Son materiales hechos en arcilla y cartón algunos, que representaban cantidades que se habían utilizado.
Y bueno, nada, eso, la construcción fue un viaje, o sea, el desafío de cuando iba apareciendo las cosas que teníamos que ir representando, decía, nunca habíamos trabajado con arcilla ninguno de los dos, y nada, no sé, nos enfrentábamos a cosas que era, bueno, ¿cómo hacemos esto? Pensarlo rápido y hacer la formita de la latita todo en miniatura. Fue muy divertido. Clary, ahí tú trabajaste con Kerch. Sí, trabajé con Kerch, y además esto... O sea, cuando hablas porque estás hablando en plural, no es Tonga. No, pero ya había contado que Ahí va. elegimos otros Ahí va, equipos exacto, para trabajar. bien. Sí, trabajé con Kerch, capaz que algunos lo conocen, y también esto pasó parecido a lo del esquema. Nosotros entregamos la exploración, que era como una partecita, hicimos la maqueta y algún otro corte, no me acuerdo, y después teníamos toda la sede armada, y para la infografía nos faltaban pila de insumos, y seguimos trabajando juntos, en casa, o sea, metiéndole, maquetando todo, y después cada uno armó con esos insumos su infografía, pero hasta la sesión de fotos para hacer la infografía, todo lo hicimos en equipo. Y eso me gusta como destacarlo, porque si bien no era que había que hacerlo en equipo, nos recontra rindió y estuvo de más. Sí, y esto está bueno también, como de la mano de la maqueta, es una vez que empiezan como a trabajar en un universo y se empiezan a enfrentar a diferentes problemas, es bueno, dentro de este universo tengo la respuesta al problema que se me surge. Bueno, necesito generar como, en vez de generar un pictograma, voy al recurso del universo que estoy construyendo, que como que me ayuda a mantener el relato a lo largo de toda la pieza. La coherencia, claro. Bueno, este era uno de los cortes que contaba uno de los principios, que era el sistema de, o sea, usar la energía solar, y tenía, como que servía en invierno y en verano, tenía un sistema de ventilación y de calefacción natural ahí, y también acá en este mostrábamos un poco cómo se recolectaba el agua por el techo. Algo que no conté es que la idea era hacerlo todo con materiales sustentables, pero después algunos no fueron, pero bueno, esa es la letra chica. Todo igual fue reciclado, por lo menos. También mostramos acá cómo eran, o sea, porque la escuela contaba con, ahora después les vamos a contar en detalle. Sí, pero lo que estaba bueno era como... Eso es el desafío que decía Tongas y tal. No, y que muchas veces en la representación de estas piezas son cosas que no eran visibles. O sea, son cosas o sea, el mecanismo sí, se ve el panel solar y se ve la bombita. ¿Qué pasa en el medio? Pues en realidad ellos lo que explicaban acá es que el panel solar captaba la energía, un transformador lo pasaba a la batería, y después la batería, ¿se entiende? Sí, eso es lo que... ¿Está más adelante? Sí. Pero igual de más, aclararlo porque si no esto no tiene sentido. Es como algo que no lo ibas a ver así, porque son cajitas, pero en su momento era tan complejo que hacer esas cajitas nos llevó como un rato pensar, ¿cómo explicamos estos 36 cosos de batería y no sé qué, panel fotovoltaico? O sea, como, ¿qué? Y bueno, está, un transformador y no sé qué, hicimos cajita, perillita y lamparita, y bueno, está, simplificamos. Y bueno, está, esto también, cañerías con pajitas, plantitas con fieltro. Bueno, nada, esto igual lo explicamos más adelante, medio para ver así más. ¿Será? ¿No será? Esta es la infografía final. Ahí, ¿la ven? Está, que tiene, bueno, muchas de estas maquetas y también, tiene toda la primera parte, o sea, el orden de lectura, entras como conociendo Tagma, que es la organización, que eso también no quería como perderlo. Aquí lo recorremos. Dale. Para que tengan un paneo general y ahora la vamos recorriendo como... Bien, está eso como que entrabas viendo quiénes eran Tagma y Michael Reynolds también, y ya de ahí salía también que existían 6 principios para la autosustentabilidad, y bueno, ahí los nombraban más. Después, también inicialmente de Tagma sale lo que es la línea de tiempo, que eso también sale de la primera exploración, que era una línea de tiempo que la hicimos re distinta, en ese momento fue en 3D y todo, pero también usé esa exploración, o sea, yo le saqué el jugo a todas las entregas que habíamos tenido. Que ahí se recorría cómo fue el proceso, los cruces, actores, etc. Y bueno, nada, verla, y esperen que... no, pero vamos a mostrar la partecita. Está. Bueno, los 6 principios eran estos, que tengan materiales reciclados y naturales,
la autorregulación de temperatura, la generación de energía, la recolección de agua, el tratamiento de saneamiento y la producción de alimentos. Esto fue, pasa que esta presentación la usé el día que presenté la infografía, entonces está hecha ahí como seguramente sin dormir, así que hoy le encontré un montón de cosas que no hubiera puesto. Pero bueno, esta es la línea de tiempo que les contaba, que termina en la maqueta esa gigante que nos mandamos, que solo aparece acá chiquita en la infografía, increíble. Después, bueno, contar también estos, como los materiales de construcción de la escuela, que cómo los representábamos, la escala ahí, para mostrar, no sé, con 2 cajitas, los 2000 metros de cartón. Después vienen los cortes o representaciones. Este es el primero que se usa como soporte para explicar el sistema solar pasivo de calefacción y para mostrar la producción de alimentos. Ahí va. Tenían este sistema que en verano, ponele, ¿cómo es? Absorbían, aunque venía el calor solar, tenían todo un sistema de ventilación que entraba un aire fresco por toda la parte del terraplén, que dice, el terraplén succiona el calor del aire que entra con una temperatura de 25 y 30 grados centígrados, más o menos, y entra 10 grados menos. O sea, como que se ventilaba y refrescaba el ambiente solo por tener todo ese terraplén de barro. Y bueno, con el calor pasa lo que ya conocemos como el efecto de invernadero, que a su vez servía para que crezcan plantitas que después se usaban para comer. Bueno, y acá representábamos el proceso de recolección de agua de lluvia, que a su vez se utilizaba para el saneamiento, que estaba re complejo porque, o sea, se recolectaba el agua de lluvia, lo usaban primero para lavarse las manos, luego iba como a la parte de water y servía para eso, después iba, siempre pasando por filtros, limpieza, todo, a la parte de la huerta, que era la huerta que daba alimentos, y después el resto de esa agua, que ya era como un agua que iba a otra huerta con unas plantas que solo esas plantas sobrevivían a esa agua, que creo que eran, no sé, tienen que ser tipo totoras o algo así. No eran plantas comestibles, o sea... Claro, eso ya era como... Ningún niño murió intoxicado. Vieron que, o sea, es como muy medio bolazo, pero ahí hasta cambiaba el color del agua saliendo de de estas plantas, ya es un azul más feo. Pero eso que hablábamos, o sea, algo que en cualquier otra representación capaz que no cobraba importancia, en este caso el cambio del tono de la tela ya indica que es un agua, o sea, ya sabemos qué procesos pasó, ya sabemos que ya pasó por la cisterna, que ya es agua que se entiende, como que no hace falta aclarar eso, porque el recurso propio ya empieza a funcionar como un carrito que lleva determinada información. Entonces nos permite que esa información entra como sin necesidad de explicarlo, o sea, de una manera no discursiva. Entonces nos permite utilizar el espacio que la persona tiene para ver con otras cosas. Tal cual. Y bueno, esto que les comentaba de los filtros o que había pasado con lo de los paneles, que siempre terminábamos resolviendo con cilindritos y cajitas, y bueno, de ahí sale la flechita que lo explica, ¿no? Porque había que simplificar y esas cosas realmente no eran de una complejidad que no meritaba, en este caso, para entender los principios. Que no puedo pasar. Lo mismo con la energía solar, porque en el otro caso el sol estaba pero como representando la calefacción natural. En este caso, la energía que usaban en todo el edificio, o sea, ellos no tenían conexión a tenían porque legalmente había que tener, ¿te acordás? Pero no la necesitaban. No la necesitaban. Entonces, bueno, acá se simplifica, está todo lo que explicó Tongas, estos 12 paneles fotovoltaicos de 250 watts y el banco de 48 baterías, no sé qué, acá son cajitas y perillitas que junto con el texto, te hacen que comprendas esta información. Incluso la lamparita es representativa y para estar dentro del sistema de construcción con arcilla, pero en realidad, obviamente que no era una lucecita. Exacto. Y acá unas fotitos del proceso. Y pasamos a... Y bueno, en mi caso, la segunda exploración de representación fue como me metí muy en la figura retórica. Empezar a encontrar, o sea, estuvimos, si la exploración duró una clase de consulta, creo que llegamos a la clase de consulta y todavía estábamos intentando definir, estuvimos horas
días encontrando una figura retórica que nos permitiera trabajar todos los actores. Porque cada vez que empezamos a trabajar una, empezamos, está perfecto, 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 nos falta uno, o no, siempre había una parte que no terminaba de cerrar, y obviamente podríamos haber seguido igual, pero no era el caso, o sea, no iba a entregar hasta tener una figura retórica que cerrara, entonces estaba como que nos pusimos a discutir y terminamos como en una de las más simples, ¿no? Porque uno dice, bueno, una torta, por si alguien no se da cuenta, es una torta, pues capaz que, nada. La escuela era la número 294, entonces lo que dijimos fue, bueno, trabajemos la torta como si fuera la escuela, y cada uno de los ingredientes como si fuera cada uno de los elementos que participado, cada uno de los actores involucrados. Y claro, como mi público objetivo era la comunidad, esta metáfora era conocida por todos. Nuestro público objetivo, o sea, mi público objetivo, eran madres y padres de la comunidad, que para mí era como un factor clave que fueran trabajadores o tuvieran como esa noción del trabajo. Cosa que pudieran rápidamente comprender el proceso de la torta, porque probablemente supieran hacer una torta, pero a su vez entendieran el tiempo y el plazo que había llevado cada uno de los puntos. Tal cual. Y además, aunque no sepas hacer una torta, entendés la lógica de una receta, ¿no? Exacto. Lo mismo que hablábamos recién con la maqueta. O sea, la figura retórica nos permite llevar como de manera más directa un montón de información y poder enfocarnos en contar las demás, que ya de por sí eran muy complejas. Entonces, bueno, era la harina, los organismos estatales eran los huevos, que además en el proceso habían sido como muy, muy rompehuevos, entonces era como, bueno, acá lo presento como un huevo, lo voy a romper después más adelante. La comunidad tenía esto que era como, que no se terminaba de mezclar, con involucrar, con el fue tipo, listo, sos el aceite, pero también lo mismo, es un ingrediente que está como medio con una connotación negativa, y le estoy hablando a ellos. Lo estuvimos discutiendo con Bea y con Emil en su momento, fue, bueno, buscar la forma que en la parte discursiva, en el desarrollo de la figura retórica en texto, no quede como, bueno, ustedes son el aceite porque les cuesta mezclarse, o porque son antis, o por lo que sea. Entonces buscar la forma de, o sea, el relato también acompañaba la construcción. Las donaciones en general eran el azúcar, y el polvo de hornear era Nevex, que había tenido como esa inversión del 90% de los recursos que se necesitaron. Es como, llega el polvo de hornear y te crece toda la torta. Algunos eran como, o sea, algunos estaban como más cerrados que otros, o sea, los niños son los rocklets, claramente. Bueno, la cocoa eran los materiales que tenía la posibilidad de, bueno, materiales reciclados, materiales tradicionales, entonces como la torta era marmolada, tenías determinado porcentaje de la torta que era de vainilla, que era con materiales convencionales, la otra mitad era de chocolate, que era con materiales reciclados, como voluntarios locales, voluntarios extranjeros. Y el último ingrediente que se agregó, que vino como medio sobre el final, fue el merengue, que tenía que eran los medios de comunicación. Que tenía el merengue, es como, bueno, llega a dar forma a la torta, aparece medio que por afuera, se lleva todo el protagonismo, y el merengue es como que lo batís y crece, y después se va. O sea, te deja retirado. Entonces me pareció como que venía como al pelo. Llega como al final para sacarse la foto y después nos vimos. Y les íbamos a mostrar un poco lo que había sido. Porque ahí, bueno, eso es un poco la construcción de la figura retórica. La pieza final terminaba como un poco así. Tenía como dos posibles lecturas, pero de cualquier forma todo el relato giraba en torno a la escuela. Entonces teníamos como, a partir del titular de la 294, que para cualquier otra persona fuera de Jauregui Berry era un número, o sea, nadie sabe si es un número de torta, una clasificación de libro random, pero para la gente de Jauregui Berry es la escuela, porque es la única escuela. Entonces, bueno, en un recorrido interno iban pasando por cada uno de estos ingredientes que estuvimos viendo, los 45 días de horno que tuvo la torta, y después en un segundo recorrido hacia afuera, cuenta un poco lo que fue el proceso en general, utilizando los mismos actores o los mismos elementos que se trabajaron en un principio. Una vez que se entendió y entendieron qué elemento representa qué,
van afuera y empiezan a interactuar entre ellos de diferente manera. Entonces, como que... ¿Sí? Disculpa que te interrumpa, no sé si fui yo, pero la pantalla completa como que no se vio, capaz que tienen que ajustar la página. Se ve un pedazo nomás. Están así. Ahora, Para que se vea todo. No, ¿nunca se ajusten, vio completa? ajusten al 100%, así se puede. Nunca se vio completa. Perdón, sigan nomás. No, tranquila. No, buenísimo que avisaste. Avísanos cuando se vea. Sí, cuando se vea. ¿Se ve? Se está viendo blanco. En blanco. Capaz que está medio pesada. Dejamos de compartir. ¿Crees que le hacemos un print? ¿Cómo que no? Y cuando lo tenemos en... Si no, lo mostramos chiquito. Y lo recorremos. ¿Ahí sí están viendo? Sí. Ahí lo vemos de nuevo grande. No quiere, pobre. Ahí empezó a achicarse, pero no se ve completo. Está. Achicamos más todavía. Ahí se ve completo. Ahí se ve. Como para que tengan una idea general. Repito todo lo que estaba explicando, que estaban todos viendo la nada. Igual estuvieron reentrenando la imaginación ahí. La parte el recorrido del medio contaba la torta y presentaba cada uno de estos ingredientes como en forma de entender lo que fue el proceso de construcción de la escuela, como de manera más la importancia de cada uno de los elementos, entender cómo actuaron, cómo se vinculaban entre ellos, y después afuera es la historia de lo que fue el proceso desde que empezó la idea. Desde que surgió la idea, bueno, ahora sí capaz que hago un poco de zoom. Entonces, algunos elementos que adentro jugaban como un rol como más protocolar, como por ejemplo los huevos, que fueron los que más protagonismo tuvieron, pues claro, aparecen batidos acá, después aparecen rotos cuando los entes estatales le cerraban las puertas, es tipo, bueno, se rompió el primer huevo, nos rompieron el segundo huevo, y como que acompaña el relato de determinada forma que una vez que ya lo entendieron, ellos también esperan, o sea, una vez que sabes que los entes estatales son los huevos, estás esperando que en algún momento, cuando empiezan a hablar de los entes estatales, sabes que va a haber un huevo roto, o sea, es como, empiezas a establecer ese tipo de cosas que permiten que la persona vaya apropiándose de la información a medida que va leyendo. Bueno, hay una parte en particular, no sé si están viendo algo porque está medio pesada para navegar, pero capaz que lo alejo porque no... Seguimos viendo, pero no se mueve tanto como creo que tú querrías que se moviera. Sí, tal cual. Sí, acá tampoco se mueve, o sea, no se está moviendo. No es que no lo ven. No, igual, de nada. O sea, básicamente no vamos a entrar en detalles de la parte externa porque es a modo de entendimiento. Pero todavía hay como algunos puntos que ahí se ven los huevos rotos. Y nada. O bueno, el merengue cuando aparece, no sé si llegamos a esa parte, en la esquina izquierda, de abajo, en un momento aparecen los medios de comunicación hacer cosas solo con los niños. Entonces están como el merengue mezclado con los rocklets y empieza como a hacer tipo, se apropia de toda esa parte de la línea de tiempo que da tipo los medios, Nevex empieza a sacar campañas con los niños, que por momentos ves los videos y son los niños hablando, que está de más, pero no tenían como, algunos no tenían mucho más contenido que mostrar a los niños. Pero bueno, Nevex había puesto el 90%, o sea, está bien que se lleve el protagonismo. Y bueno, nada, era un poco mostrarles lo que había sido nuestro proceso. Creo que encontramos una foto inédita de Clara y yo saliendo de lo que fue la entrega de Taller 5. ¿En serio? Sí. Genial. Y nada. Lo que le queríamos cerrar completando la frase que se sobrevive y se disfruta también mucho, más allá de que nosotros escuchábamos ahora de fondo mientras encarábamos la presentación, preocupados por la cantidad de información y que sí, que no se cruza y que es como, es parte de, se disfruta mucho, más allá que se sufre. Sí, no, pero tal cual que cuando lo empezás a disfrutar y a jugar, salen cosas tan buenas. O sea, que es re difícil a veces entrar en disfrute. Es un embole que te lo digan cuando tenés toda la masa de información y decís, vos pues ya me echás. Pero es verdad que es un clic, o sea,
para que no sé, Sí. no Ah, tengan pánico. me olvidé de comentar que en la representación de la torta, obviamente yo no soy fotógrafo, tipo, tenía una amiga que era fotógrafa que está ahora en la clase, por ahí. Es una Así que nada, que estudiante acaba de taller ver, 5. claro, como 3 décadas después, la foto que sacó para una infografía y cómo quedó la pieza final. Así que nada, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Se nos fue un poco larga capaz. ¿No le vas a nombrar a Vivi? Bueno, Viviana Loza es la fotógrafa. Porque ya que está, me parece que se Pegada. merece. No me animé a preguntarse. Porque además, bueno, yo no le comenté nada, pero más allá de la construcción retórica, que fue donde me centré, el sacar la foto fue un viaje, porque no entraba esa cantidad de elementos y no nos daba más el techo. No podíamos ir más arriba para que entraran más elementos. Bea en esa exploración como que da millones de tips de, bueno, para que los huevos poder fotografar un huevo parado en vertical, en no sé cuánto, para que los elementos den sombra, despegarlos del piso. Un montón de tips para generarlo, pero tuvo muchas complicaciones. Sí, Y no permitía usar Photoshop, ¿no? y no Me permitía acuerdo usar de eso. Está prohibido usar composiciones por Photoshop cuando usamos fotografía. Esta es la parte donde Bea queda excluida del Zoom. Y les comento No, que a ver, hay algunos, sabemos que se usa, ¿no? Obviamente, no, o sea, capaz que algunos no vieron, es pero imposible no usar, pero Es la consigna para que no sea todo Photoshop. para que no sea un abuso, ¿no? Para que no sea un collage. había un pedazo de torta en el costado, en una parte que lo usé para la parte de los materiales, que es imposible que esté ahí porque la torta no estaba corta, o sea... Tal cual. No, pero- Y bueno, lo que fue hacer esa Bueno, torta, no digas eso, se hacen 2 tortas Y felices. además eso, me cerró perfecto el recurso retórico, pero no tenía idea cómo hacer una torta. Entonces, cada preentrega era tipo, a ver cómo le quedó la torta a Tongas, y todo el Era mundo se muy cagaba de gracioso. risa. Muy gracioso, le tiramos tips de cómo hacer la torta ahí en clase, porque está. Hicimos la torta rectangular, redonda, que parecía un Un budín. budín, ¿te acordás del budín? Y al Le final digo, la pero torta esto no es esta, una torta, es un budín. es que la torta esta final me quedó así. Pero como la foto era de arriba no se veía, y el merengue también, milagrosamente, vino a salvar las papas. Nada, era un poco eso, contarles un poco de nuestra experiencia. Y cómo también la importancia del más allá de esta etapa de investigación y de ideas que le van surgiendo a medida que van investigando y encuentran un dato y lo quieren cruzar con este otro, y ya en la cabeza están pensando en una gráfica o en un recurso, en lo que sea. Nada, como esperar primero a tener la información y que la forma de representarlo vaya siempre en función de la información y nunca al revés. O sea, nunca se casen con una idea antes, porque después terminan forzando que la información entre o se adapte a algo que a veces se adapta pero no se termina de entender, y otras veces no se entiende nada. Queda espectacular visualmente, pero no se entiende. Para mí, y no me maten, es como el rol del partido conceptual en señalética. Esa cosa de cuando está bien y así como cimiento, después el sistema sale solo. Y cuando el partido conceptual es más decorativo que otra cosa, no salen las cosas. Pero no quiero volver sobre eso que ya pasaron ya. No, pero me parece que la analogía está es buenísima. Es pertinente. Tenés que, hoy hablamos en la parte de esquemas, los esquemas tienen que estar como muy terminados, más allá de las terminaciones gráficas del esquema propiamente dicho, ¿no? Pero sí el tema de cómo se organiza la información y sus vínculos. Eso es lo más importante para después saber qué camino voy a agarrar para representar en una infografía o en una visualización de información, lo cual es el objetivo. Tengo una pregunta, ¿qué destacan de estas infografías? ¿A quién Sin le tener- hacemos la pregunta? Ah, los estudiantes, perdón. Ah. Por ahí dicen mucho laburo. La creatividad. Nadie va a decir la investigación. A mí, perdón. Ahí, No. la coherencia entre lo investigado y el resultado final. Sí, a mí me parecía como la pertinencia de, en un lado, los materiales y con el tema, y en el otro, como la figura retórica y la composición. No sé si me explico, pero la pertinencia que veo en ambas propuestas. Más allá de que si el resultado final, o sea,
no, me gusta o no me gusta, o lo que sea, me parece que es muy pertinente cada uno de los recursos que se usan. No sé si me explico. Clarísimo. Ahí dicen la presencialidad. Se extraña. Mal. Yo creo que, ¿se escucha ahí? Sí. Sí, Por no- perfecto. Yo creo que es tipo atractivo de ver, porque tienden a ser como uno piensa en infografías y de repente ve eso en un embole, y es como que combina las dos cosas, como la parte informativa que te llama la atención y te da ganas de sentarte a mirarlo y a verlo y prestar la atención, y creo que de esa forma hace que a uno le quede más lo que está, la información que está leyendo. Es como, nada, al menos yo soy muy visual, entonces es como que miro algo y después ya me acuerdo como que de dónde vino y hace que la información me quede más fija. No sé. Sí. También tenía que ver, tiene eso que acabas de decir, tiene que ver también mucho con bueno, el público objetivo, ¿no? La razón, el hecho de estar trabajando con una escuela. Entonces eso también entra como a jugar en los recursos que usamos y que elegimos, sin duda. Sí. Pero es No, cierto que es importante eso, como que en un primer nivel la gente lo va a ver de lejos y que tiene que querer acercarse, o sea que siempre hay que tener en cuenta el público para elegir el recurso como visual global para que se acerquen. Y después eso que decía Tonga de los huevos, es clave eso de que al tercer huevo roto ya entendiste que el huevo roto es una traba del coso también, es como un enganche que hace que la persona sienta, ay, qué más, como esa cosa de, entendí esto y se siente como ya adentro Sí, de la entra teoría, dentro de los del 4 lo que sea factores que de están mirando. satisfacción estética, ¿verdad? O sea, los 4 factores de satisfacción estética, uno de ellos es el intelectual, digamos, o el de la razón, que tiene que ver con esto, el darse cuenta de, ¿no? El entender algo, ¿no? El descubrir lo que está detrás. Y eso genera satisfacción. Otro factor, lo hablaban, es el emotivo, ¿no? Que ese es mucho más inmensurable, pero que tiene que ver con esto de la delicadeza de la tela en la maqueta o el recurso de la torta como torta, ¿no? Todos generamos como una relación, ¿no? Que nos traslada a cierto momento de la vida, a cosas felices, ¿no? Entonces ese gancho es muy fuerte también, más allá del cultural y de lo cognoscitivo también, de poder entender los mensajes, que para eso también tenemos que tener en cuenta el lenguaje y demás. Y el último es el fisiológico, que es el factor que permite que nosotros lo podamos ver, ¿no? Si es visual o lo podamos escuchar, si es la calidad de lo fisiológico en el entendimiento mental. Eso serían como son las 4 cuestiones que tenemos que tener en cuenta para cualquier pieza, ¿no? Y acá creo que se resuelven perfectamente. Bueno, ahí en el chat siguen apareciendo como cuestiones, los lineamientos conceptuales están vinculados, ¿no? La verdad es tremendo. La alegría, del descubrimiento sí, de darse, de cuando uno se da cuenta de algo, ¿no? Esa alegría es como interesante y que hay que medir el no subestimar tampoco a las personas, ¿no? O sea, es como un nivel que hay que cuidar mucho, de no hacerlo extremadamente difícil para que nadie lo descubra, ni extremadamente fácil porque la gente dice, esto no es para mí, porque me está subestimando, entonces, La ¿hasta diferencia dónde está? Sí, dale, entre el Fernando. encare de una infografía y la otra, que bueno, una, más allá de que los dos relatos fuesen fantásticos, en parte, porque la escuela no se hace como una torta, pero tampoco la escuela está formada por plasticina o lo que, cartón y eso, que los dos están en ese terreno onírico, digamos, pero desde una retórica un poco más ácida y la otra un poco más técnica, que también la ácida, que es como esa de la torta de justo un huevo o algo así que comentábamos recién en un chat grupal ahí, eh, es también a veces pasar una línea que hay que estar dispuesto a hacerlo, porque
podés entrar en complicidad con esa persona que te lee, pero también podés entrar en polémica con él, por, yo qué sé, se lo pueden tomar a alguien como irrespetuoso, etcétera, por algún palito que pase por ahí. Pero está Sí, bueno porque al claro. principio me lo pregunté, digo, ¿cómo esto de la torta me parecía tan lejos? Pero a su vez, inmediatamente, cuando entendés la lógica del relato, te sentís parte, y es como dice ahí Joaco, también, o como decías vos, que te sentís parte del relato. Así que está, nada, eso. Sí, las figuras retóricas así funcionan cuando descubrís algo realmente, ¿no? Cuando el usuario está leyendo y en ese momento tiene que deducirlo. Y ahí es donde cuando se produce la satisfacción al momento que lo deducís, y ahí es donde asimilás el conocimiento. Diferente fuera si esto fuera como más literal, ese procesamiento no se da. Por eso son muy importantes las figuras retóricas para llegar a ese objetivo. Mm. Pero, no, y la otra diferencia que me parece que está buena que la vean, y está buena esa observación de lo ácido y de lo otro más técnico, que ninguna de las dos infografías manejan datos numéricos, ¿no? Manejan información cuantitativa. La información que manejan es como bastante poca para otro tipo de infografías que puedan estar más desarrollados a ese nivel. Y siempre pasa también como que las infografías, y creo que ya lo mencionamos, pero lo recalcamos porque a veces uno se concentra como en buscar números, como que las infografías solamente son números, y en realidad en este caso son dos infografías que desarrollan un proceso, dos procesos que no son iguales, hablan del mismo tema pero no son iguales. En este caso el de Ana hablando mucho más de lo técnico y mostrando con la plasticina y con unas maquetas algo que si vos lo lees en un párrafo no lo entenderías. ¿Se entiende? O sea, la aplicación logra visualizar de alguna manera eso que el ojo humano no lo ve, sino te lo maquetan. Eso es como, eh, nada, súper pertinente. Sí. Y la idea un poco también de mostrarles esto ahora, en este proceso, eh, es un poco porque ustedes están terminando o en la mitad del proceso del esquema, ¿no? Y tal vez hasta preguntándose, bueno, ¿y qué pasa después? ¿Cómo desencadeno o cómo hago para pasar de esto a lo otro? Y en ese sentido nos parecía pertinente bueno, el que pudieran ver como un relato de algo que salió del propio taller. Que siempre es como bienvenido. Yo quería tal vez mostrar, pero no sé por cómo estamos con el tiempo. 20 y medio. Sí. Ah, porque la tengo en una JPG horrible. Yo no sé si puedo mostrar JPG.